Buen día, compañeros. Bienvenidos. Vamos a continuar con el programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 4, jerarquía de emoción y razón. Comencemos. Bien, vamos a empezar con el tema jerarquía de emoción-razón. La emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento sin emoción. Carl Jung. Vamos a comenzar con la definición de emoción. La emoción es un estado complejo y multifactorial que se traduce en cambios físicos y psicológicos que a su vez influyen de manera importante en el pensamiento y en la conducta. La palabra emoción proviene del término latín emovere, que significa movimiento. Esto es de manera conceptual lo que significa las emociones, pero lo que más debe de interesarnos es cómo se da el proceso emocional en nuestro cerebro, ya que esto es lo que nos va a determinar la conducta que nosotros vamos a manejar. Para esta parte vamos a enfocarnos simplemente en la parte del cerebro que trabaja las emociones. La parte del cerebro que trabaja las emociones se llama sistema límbico. El sistema límbico está formado por diferentes partes del cerebro. Entre ellas está la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, el hemisferio derecho y la corteza orbitofrontal. Son algunas de las partes del sistema límbico que son las más importantes. Otras partes que también se encuentran dentro de nuestro sistema límbico es el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo calloso, el septum y el mesencéfalo, pero principalmente vamos a enfocarnos a las que trabajan de manera mucho más fuerte con las emociones. El sistema límbico es conocido también como cerebro emocional. Tiene un papel fundamental en la aparición de los estados emocionales. Es aquí donde las emociones van a tener su base neurológica. Los procesos límbicos impactan en áreas como la memorización y el aprendizaje. Es decir, nuestro sistema emocional interviene mucho en estos dos puntos, en la memorización y en el aprendizaje. También el sistema límbico es el que determina qué merece ser aprendido en función a las sensaciones placenteras o dolorosas que se deriven de la experiencia. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en que las clases deben de ser un tanto estimulantes para los alumnos para que ellos reciban un aprendizaje real. El sistema límbico no constituye una región anatómica dentro del encéfalo, sino que compone una red neuronal distribuida por el cerebro. Existen zonas en las que el sistema límbico actúa de una forma más específica. Estas son las que vamos a ver porque son las que intervienen de manera más directa con las emociones. La primera son la amígdala cerebral. La amígdala tiene mucha importancia en el procesamiento emocional y en la anatomía de las emociones. Este núcleo cerebral juega un papel central en las reacciones emocionales básicas. Más adelantito vamos a ver cuáles son estas emociones. La amígdala también es el principal núcleo cerebral relacionado e implicado en las respuestas de miedo, tanto innatas como aprendidas. La amígdala también va a revisar constantemente toda la información que llega al cerebro a través de los distintos sentidos, con el fin de detectar rápidamente cualquier cosa que pueda influir en nuestra supervivencia. Acuérdense que las emociones lo que nos van a permitir es la sobrevivencia. Por ejemplo, una vez que la amígdala detecta el peligro,
va a dar una respuesta rápida en todo el cuerpo que nos va a empujar a alejarnos de la amenaza. A eso me refiero con la supervivencia. Otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta es el hipocampo. El hipocampo está implicado en procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como en la recuperación de los recuerdos. La corteza prefrontal, aquí por ejemplo los científicos nos dicen que las estructuras prefrontales son las principales encargadas de organizar el comportamiento y la toma de decisión. Estas estructuras se encargan del control y la regulación emocional, la comprensión de situaciones complejas y el comportamiento social adaptativo. En condiciones normales, los dos hemisferios van a trabajar de manera en conjunto para poder tener un mejor desarrollo. Otra de las partes es el hemisferio derecho, aunque ambos hemisferios son importantes que estén en equilibrio. Para las emociones siempre se va a manejar más o se va a trabajar el hemisferio derecho. Es el dominante en el control de las emociones. Y la corteza orbitofrontal, que es una estructura que sirve de cauce de las órdenes emocionales hacia otras zonas del lóbulo frontal, encargadas de la planificación y creación de estrategias. Por esta razón, la corteza orbitofrontal tiene especial importancia en el control de los impulsos irracionales. Ya que manejamos un poco la información de las emociones de manera fisiológica, vamos a pasar con los tipos de emociones. Estas son dos, primarias y secundarias. Las primarias son las emociones de respuestas simples y son fundamentales para el funcionamiento humano y normalmente van a estar relacionadas con la supervivencia. Estas son alegría, tristeza, ira o enojo, miedo y asco. Algunos autores manejan el amor. Las secundarias van a aparecer a causa de las relaciones que establecemos a nivel social. Es decir, son emociones que no desarrollamos de forma individual, sino que requerimos la presencia de un segundo ser para poder experimentarlas. Es decir, son las que nos enseñan la familia o la sociedad. Estas son sorpresa, vergüenza y aversión. Las emociones secundarias son mucho más complejas porque obviamente tiene que ver con sentimientos que tenemos sobre la emoción primaria y son aprendidas, de alguna manera nos han enseñado a cómo sentir estas emociones. Hay que entender que la emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Su función principalmente es la adaptación, que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo, que es la supervivencia. Aquí tenemos lo que son la jerarquía de las emociones y, bueno, hay que dejar bien claro, tenemos emociones primarias y secundarias. Y a su vez tenemos lo que son las emociones positivas y negativas, pero tomando en cuenta las emociones primarias. Dentro de las positivas tenemos el amor y la alegría, y las negativas, la ira, la tristeza y el miedo. Y esta es una jerarquía porque a su vez el amor lo que va a generar es compromiso, en algunas veces encaprichamiento y cariño, la alegría, dicha, orgullo y satisfacción. En cambio, las negativas, la ira muchas veces trae consigo celos, hostilidad, desprecio y enfado. La tristeza, agonía, dolor, culpa y soledad. El miedo, horror y preocupación. Esta es la jerarquía de las emociones. Es importante checar la diferencia entre emoción y sentimiento porque muchas veces se pueden confundir. Un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento.
Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. En el sentimiento intervienen, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Un sentimiento, por tanto, se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Por ejemplo, podemos sentir el amor, los celos, el sufrimiento, el dolor, el rencor, la felicidad, la compasión. El desarrollo de la empatía también nos va a permitir poder entender los sentimientos de las demás personas. Como ya hemos mencionado, los sentimientos son de una duración por lo general bastante larga. Es decir, cuando nos hacen algo, por ejemplo, algo feo o algo negativo, cuando te lo están haciendo en el momento, tú vas a generar fisiológicamente una emoción. A lo mejor en ese momento, si es algo negativo, feo, generas ira o tristeza. Pero nosotros vamos a detonar el sentimiento que le damos con base a nuestras experiencias. A lo mejor, por ejemplo, tú saludas a alguien que aprecias mucho y esa persona te hace una mueca. A lo mejor no te escuchó y la mueca no fue para ti, pero tú generas el sentimiento como de sentirte mal, de melancolía, porque prácticamente tú piensas que te hizo algo y como tú tienes experiencia en otras situaciones que te ha pasado así, lo vas a manejar a tu experiencia. La emoción se pasa, pero el sentimiento queda. Y es cuando a veces decimos, como la vez pasada que saludé y me hizo muecas, ahora no saludo. El sentimiento se queda por mucho tiempo. Hay que tener cuidado y no confundir lo que es una emoción con un sentimiento. Una vez explicadas las generalidades de las emociones, vamos a hacer nuestra primera actividad. Vamos en una hoja blanca a dibujar la silueta de una persona, mujer u hombre, como guste. Vas a necesitar una hoja blanca y colores. Ya que tengas tus materiales, busca un color que para ti represente la alegría y otro el enojo. Una vez que ya tengas tus materiales a mano, piensas en una situación donde hayas sentido la emoción de alegría, algo que te haya pasado donde tú hayas sentido mucha alegría. Y dentro de la silueta que dibujaste, colorea las partes del cuerpo donde sientes esa emoción. Tienes que evocar esa emoción de alegría, algo que te haya pasado, para que puedas distinguir en dónde sientes tú y vas a marcarlo con el color que elegiste para la alegría. Y vas a hacer exactamente lo mismo, pero eligiendo otro color para el enojo o la ira. Y también vas a recordar un día en el que te haya pasado esta emoción, donde hayas, en alguna situación de tu vida, donde te haya provocado una gran ira, enojo, y también la vas a marcar en las partes del cuerpo donde sientes esa emoción. Una vez que termines, debes de guardarlo en tu portafolio de evidencias. Para esto daremos 2 minutitos.
Bien, ahora vamos a pasar al tema de razón. La razón es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión. La palabra razón proviene del latín ratio, rationis, que significa cálculo. La diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción te lleva a la acción y la razón a las conclusiones. Donald Kahn. La razón puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera y regular de ese modo nuestras emociones. A continuación vamos a ver un video para ejemplificar esta parte. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great, I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Pure-born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, dinner's here! Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? No, I'm fine. Hey, my son's playing! Time for some real dancing. Olay, spin move, aloo. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Whoa, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing.
I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Para la actividad número 2, vamos a hacer lo siguiente. Tomando como ejemplo el video, escribe 2 situaciones, una personal y una laboral, donde tuviste una lucha entre la emoción y la razón, y en qué terminó esta situación. Recuerda que al final debes guardarlo en tu portafolio de evidencias. Para esta actividad tendremos 2 minutos. ¿Cómo logramos el equilibrio y eliminar los bloqueos que a veces nos llegan a pasar? Primero siempre tenemos lo que es la emoción, es la primera estructura. Una vez que tenemos la emoción, entra la razón, que nos hace entender y controlar esas emociones. Y al final viene la conciencia, que es cuando ya logramos controlar la emoción como tal. Pero dentro de esto siempre va a haber bloqueos. Hay muchos bloqueos, algunos son las ideologías impuestas por la familia o por la sociedad, incluso ideologías impuestas por nosotros mismos. Algunos bloqueos también pueden ser por prejuicios. Y bueno, aquí lo importante siempre es analizar y llegar a esta conciencia. Tengo una emoción y obviamente las emociones hacen que reaccionemos de manera inmediata, pero entra la razón y te dice, a ver, ok, no vas a contestar lo mismo porque vas a generar una pelea. O ya sé que estás muy alegre, pero no estás en el lugar para saltar, brincar y demás. Entonces tienes que controlar la emoción. Y una vez que tú logras controlar la emoción es cuando entra la conciencia de que hay ciertas emociones que se tienen que controlar para no generar conflictos o no generar situaciones que después se nos van a salir de las manos. Los bloqueos
son cuando decimos, por ejemplo, peleaste con alguien y alguien te pide disculpas, pero tu orgullo, o sea, o un prejuicio impuesto por ti, o tu orgullo, o ideologías, o es más, hasta consejos de otras personas, crean un bloqueo en ti y no disculpas a la persona, aunque se acerque a pedirte una disculpa. No lo vas a hacer porque estás bloqueado. En el trabajo, no sé, por ejemplo, a veces la parte del orgullo o la parte de decir, ay, pues yo no estudié para tal cosa y demás, nos hacen bloquearnos y no llegar a esa conciencia. Desde el ciclo de la experiencia se entiende como un camino que la energía dinámica, también llamada homeostasis, hasta llegar a otro momento de equilibrio diferente al anterior, por el crecimiento que implica haber satisfecho la necesidad. Esto da un equilibrio, o lo que es la homeostasis, da ese equilibrio entre la razón y la emoción. Las experiencias nos van a ir haciendo que nosotros logremos ese equilibrio. Obviamente esto es complejo, no es tan fácil controlar las emociones. Yo sé que muchas veces lo decimos así como que, ay, controla tus emociones, pero hay situaciones donde a veces nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a ayudar a quitar esos bloqueos, a lograr una homeostasis? La conciencia es lo que nos va a permitir este paso. Hay que pensar siempre que es un proceso gradual e interminable, como les comentaba hace rato. Vamos a tener un equilibrio y va a llegar a algo que lo va a desestabilizar y otra vez tenemos que volver a buscar ese equilibrio. Es algo interminable, pero bueno, es la parte que nos corresponde como seres humanos. Tampoco, o bien, congelar mi emoción razón me lleva a congelar mi existencia. ¿Por qué decimos esto? Yo no puedo ser 100% emocional o 100% racional. Tiene que haber un equilibrio. No puedo vivir todo el tiempo pensando y minimizando mis emociones. Y tampoco puedo vivir todo el tiempo con la emoción minimizando la razón. Hay algunos puntos con los que vamos a finalizar para analizar. Algunos son como tips, consejos, alguna información es para que la tengamos en mente. Uno de los puntos es, mucha gente habla de la felicidad, ¿no? La felicidad no es un éxito, no es un objetivo. La felicidad debe ser un estilo de vida. Entonces aquí nos dan 5 puntos o 5 maneras en que la felicidad va a mejorar nuestra salud. El punto número 1 dice, ser feliz es bueno para el corazón, mejorando patrón de variabilidad del ritmo cardíaco. Eso es muy cierto, mientras más enojo tengamos, más dañamos nuestro corazón, es el primero. Y el sentirte feliz con tu vida y con lo que haces mantiene ese ritmo cardíaco en buen estado. 2. La felicidad fortalece el sistema inmunológico. Así es, cuando tú realmente eres feliz, no basta con decirlo. Ah, soy feliz, sean felices todos. No, cuando realmente eres feliz, tu sistema inmunológico se fortalece. 3. La felicidad combate el estrés. En efecto. 4. Las personas felices disminuyen la probabilidad de sentir más dolor. Y 5. La felicidad alarga la vida. Y ahora bien, por el lado negativo, los sentimientos sí dañan los órganos, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la preocupación tiene que ver mucho con los dolores de cabeza o bueno, es donde mayormente repercute. La tristeza en los pulmones, el enojo en el hígado, el miedo en los riñones, el estrés directo al corazón, la angustia en el estómago, por eso tanta colitis nerviosa y demás, y la frustración en el páncreas. Cuando sentimos frustración, hay que meter la parte de la conciencia donde tenemos que decir, no todo lo puedo controlar. Hay veces que hay personas que
que son mis superiores y bueno, tengo que hacer lo que se me indica y hay cosas que no están en mis manos, entonces solamente debo de seguir la indicación. ¿Qué hago cuando hay envidia, por ejemplo? Primer punto, no te compares con los demás, cada quien es mejor o peor que otras personas, cada quien tiene sus propias estrategias, sus propias habilidades, sus propias destrezas y con base en eso tú vas a destacar por tus propias habilidades. ¿Qué pasa cuando siento rechazo? Pues ahí hay que tratar de crear y de mejorar nuestro entorno. Siempre hay que tener la conciencia de que no le vamos a caer bien a todo el mundo ni le vamos a caer mal a todo el mundo. Hay que buscar a las personas con las que nos relacionemos más o con las que tengamos cosas en común. Y bien, cuando estoy con alegría, cuando realmente tengo esta alegría en el trabajo que puedo hacer, siempre hay que celebrar las pequeñas cosas positivas, ¿no? Por muy pequeño que sea, es bueno celebrarlo, incluso también si la otra persona tuvo un acierto, pues decirle, ¿no? Felicitarle y hacerle ver que qué buena onda que pasó, que le salió bien, ¿no? Su trabajo. Otro punto es, hablan mucho de los beneficios de la música para la salud. Y bueno, entre ellos habla de reduce el dolor, disminuye el estrés, estimula el cerebro, te permite tener un sueño reparador, favorece el aprendizaje, mejora la depresión, aumenta el rendimiento en el ejercicio, reduce la presión. Depende del tipo de música que escuches para lo que tú necesites hacer. Y bien, para terminar vamos a realizar la actividad número 3. Van a reflexionar y responder las siguientes preguntas en un video de máximo 1 minuto. La primera es, ¿cuál es el bloque que se repite más en tus diferentes áreas de vida? 2. ¿Identificas alguna necesidad insatisfecha en tu ámbito laboral y o familiar? 3. ¿Es posible satisfacerla? Si la respuesta es sí, visualiza y escribe el plan de acción. Si la respuesta es no, ¿cómo la retroalimentarías? Recuerden que estas actividades van dentro de su portafolio de evidencias y en el caso de esta tercera actividad deben de hacer su video de máximo 1 minuto para que lo puedan subir como evidencia. Bueno, espero les haya quedado un poquito claro el tema. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Y recuerda, quédate en casa. Juntos somos fuertes, juntos somos Delfín.